Bueno, me preguntás por qué la elección de Loana Berkes. La verdad es que fue Loana quien me eligió para escribir su biografía. Algunos años antes de morir me pidió que la ayudara a escribirla y emprendimos la tarea, interrumpida muchas veces por sus múltiples actividades y urgencias. Como suelo contar, hicimos un listado de aquellos temas que ella quería que estuviesen en su libro y comenzamos las sesiones de trabajo. Lo cierto es que ella murió antes de haber terminado su libro y me quedó a mí el gran compromiso de hacer de aquellas sesiones de trabajo su biografía. En cualquier caso, creo que la pregunta sobre por qué la elección de Loana sigue teniendo sentido por lo que ella fue, una líder política que sin duda va a formar parte de los anales de historia de este país. Fue sin duda quien dio visibilidad al travestismo, no solo en Argentina, sino que me atrevería a decir en la región por lo menos. Condenado a vivir en la invisibilidad o condenado a desaparecer de las miradas para poder sobrevivir, Loana se comprometió en la acción política a favor del reconocimiento del reclamo por los derechos. Una de sus primeras luchas fue por el reconocimiento de su organización, que se llamaba Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, como persona jurídica, aún sabiendo que ello no iba a significar o no iba a traer beneficios a su propia comunidad, pero que sí iba a instalar el tema en la agenda pública. Y la verdad que eso pasó. Siempre cuento que el fallo de la Corte Suprema que le dio persona jurídica a LIT hizo una equivalencia entre el abandono del Estado al travestismo y la desaparición de personas durante la última dictadura militar. Y luego peleó porque las escuelas aceptaran a las travestis con el nombre pues ya elegido y no el nombre del DNI. Y luchó por conseguir trabajo y fue parte de la iniciativa de Diana Zacayán para el cupo laboral travesti trans y encabezó el proyecto Reconocer es Reparar, que es un proyecto que propone precisamente reparar económicamente a todas aquellas travestis que fueron encarceladas solo por la condición de portar esa identidad. Y luego vino la ley de identidad de género, sin cuya, digamos, sin la participación de Loana no tendríamos esa norma que es vanguardia en el mundo, bueno, por todo lo que ya conocemos de la ley y sobre todo porque elude la patologización a la que eran sometidas las travestis si querían ser reconocidas formalmente con su identidad. En fin, Loana comprendió la necesidad de revertir ese lugar de desprecio en el que eran colocadas las travestis no hace tanto tiempo. Y yo creo que por todo esto es importante y necesario conocer a Loana y escribir sobre ella. ¿Qué sumó su figura a la construcción del feminismo nacional? Es curioso porque el feminismo local fue el espacio en el que más esfuerzo hubo de hacer Loana para participar. Durante años se le prohibió la entrada en encuentros, jornadas locales e internacionales. Sin embargo, ella no depuso nunca su voluntad de ser considerada feminista y lo fue. Como cuento en el libro, ella nos hizo estallar nuestros supuestos teóricos sobre género, sexo, sexualidad, deseo, nos interpeló e incomodó nuestras creencias. Utilizaba una frase que creo que es la que mejor expresa su aporte, una frase que había escuchado de su amigo Flavio Rapisardi, el valor crítico de la diferencia. Entendió que esa diferencia por la que era discriminada no debía ser un rasgo distintivo para separar, sino para interpelar al feminismo de entonces, plagado de esencialismo biologista. Y hoy tenemos un travestismo que se dice feminista, que participa en los encuentros feministas y que disputa los discursos hegemónicos de esa corriente de pensamiento. La lucha de Loana en el interior del movimiento quebró el sentido común imperante, el de un binarismo excluyente y violento, interpeló al movimiento feminista y lo hizo siempre alentando a la reflexión, a infringir la norma, a romper el orden vigente. Bueno, y me preguntás sobre las expectativas del libro. Mi mayor expectativa en el transcurso de la escritura, y hasta diría aquello que más preocupación me implicó escribir el libro, fue lograr que quien lo leyera escuchara a Loana, que escuchara su voz, su pensamiento, su afecto, su voz húmeda, como dice María Moreno.
pero no quería ser una mera recolectora de su voz, sino cumplir con lo que había sido su mandato, que era mostrar ese travestismo que le había tocado vivir a ella. Fundamentalmente mi expectativa fue tratar de evitar ese ventriloquismo con el que se suele hablar o escribir, como en este caso, como si lo hiciera la otra persona, pero en realidad ocultándola. Ese fue el mayor desafío que tuve a la hora de sentarme y escribir la biografía de Loana.